Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam, kehilatbao.cl. Vamos a estudiar sobre el octavo día de Pesaj. Hoy, cierto, se estudia en Israel la Parashat Mot, ya se continúa, cierto, el ciclo de las porciones de la Torá. ¿Por qué? Porque se ha culminado la fiesta de Hag HaMatzot, que comenzó con Pesaj, cierto, la fiesta de los panes sin levadura. Y bueno, se culminó precisamente ayer. Ayer era el séptimo día, un día de Shabbat también, un día de reposo, un día, cierto, que celebraba el último día, la salida de Egipto, la salida, por así decirlo, el cruce del Yam Suf, del Mar Rojo. Y bueno, cuando el pueblo logró, cierto, también dejar atrás el lazo opresor de Mitzrayim, de Egipto. Fuera de Israel, cierto, también ahí se suele extender un día más, que es una costumbre antigua de la época donde no existía para nada el internet ni las comunicaciones, y de qué manera, cierto, la gente podía saber cuál era el día que correspondía de acuerdo, cierto, al nuevo mes, si era el primero o segundo día, eh, qué día podía caer la fiesta, etcétera. A veces por ese cálculo se podían correr las fiestas, ¿cierto? O un día. Entonces, se fijó, ¿cierto? Que fuera de Israel se extendiera un día más siempre adicional, eh, para que calzara de todas maneras y cumplir con la prescripción de la Torah, que fuera en el momento, en el día que, en cualquiera de esos dos días que se celebrara, que se hiciera conforme a la escritura. Hoy día tenemos cálculos astronómicos, hay un calendario ya preestablecido. Y vamos a de todas maneras hacer este cierre, ¿cierto? De la fiesta de Pesaj. Y bueno, también ayer tuvimos un comentario que ahí, ¿cierto? Se está publicado también ahí en nuestro canal de YouTube, o se está por publicar. También sobre la Parashat Mot, la conexión que hay también entre Pesaj y la Parashat Mot, que tiene que ver, ¿cierto? Mot con la muerte de los hijos de Aarón y los mandamientos y la prescripción del día de la expiación, el Yom Kippur. Y precisamente nuestro Pesaj, que es nuestro amado Mesías y Redentor Yeshua, no solo lo recordamos, ¿cierto?, como el Cordero de Pesaj, el que nos salvó, sino también el que expió por nosotros, por nuestras faltas, que nos perdonó. En Pesaj, ¿cierto?, el Cordero era para que el pueblo fuese librado, ¿cierto?, de la plaga, del primogénito, de la mortandad, que podríamos decir así, que se supiese que esas familias estaban sentadas en la mesa de Dios, del Eterno, ¿cierto? Estaban invitados a su mesa. Pero también ahí hay un sacrificio que se hacía, ¿cierto?, en el Yom Kippur, que traía expiación, cubría faltas. Y sabemos también que el sacrificio de nuestro amado Redentor cubre también faltas. Por así decirlo, la expresión del sacrificio de Yeshua, nuestro Mesías, no solamente cubrió una área del sacrificio, como lo era por ejemplo el Corbán Pesaj, el sacrificio de la Pascua, sino que también cubrió de por sí el sacrificio, porque fue un sacrificio, ¿cierto? Que cubrió y logró, ¿cierto?, complementar todo lo que el sistema de sacrificio podía traernos. Y eso podríamos decir que incluye no solamente que Él es nuestro Cordero de Pesaj, que Él es por quien somos expiados, ¿cierto? Sino que también en las festividades, por ejemplo, en todos estos días de Pesaj, se hacían sacrificios. Él también es nuestra alegría, Él también es nuestro sacrificio de paz, ¿cierto? Con el Eterno. También nuestro sacrificio de acción de gracias para con Dios, por todo lo que representa para nosotros, lo que Él hizo por nosotros. Y también porque nuestra expresión de alegría en medio de las festividades del Eterno debe, obviamente, siempre direccionarse con un corazón hacia Dios, ¿cierto? No solamente con un corazón alegre de pasarlo bien, sino que saber, ¿cierto?, que el sacrificio, lo que mantiene la extensión de estos días y de celebración eran los sacrificios en el templo. Cada día que se celebraba había sacrificio.
Y nuestro Mesías, ¿cierto? Es un sacrificio que vivió su vida como un sacrificio agradable, ¿cierto? Ante Él. Y su sacrificio sabemos que también es un aroma que cala, ¿cierto? A lo profundo del corazón del Padre hasta este día. Porque Él es nuestro regocijo, nuestra alegría y nuestro gozo. Bueno, en esta porción, ¿cierto? De Pesaj hemos leído, ¿cierto? El texto de Devarim, de Deuteronomio 14, eh, hasta el 16-17, bueno, 14-22, donde se prescriben, ¿cierto? Las leyes de los diezmos, ¿cierto? Que debían ser llevados precisamente en las fiestas de ascensión a Jerusalén, fiesta de peregrinación, que debían apartar, ¿cierto? Los diezmos de sus granos, es decir, todo lo cual el Eterno recibieron de parte del Eterno, ¿cierto? Durante este tiempo, esta cosecha, su trabajo, cómo el Eterno los sacó de Egipto, los colocó en esta tierra, los plantó allí y ahora ustedes son los que plantaron semilla y ahora ustedes son los que están cosechando. Es decir, yo fui, ¿cierto? Parafraseando al Eterno, yo fui el que los sacó de Egipto y el que colocó, ¿cierto? Y los sembró a ustedes en esa tierra. Yo ahora soy el que los quiere, por así decirlo, convocar y cosechar a ustedes en mi santuario, en una reunión, en una festividad. Yo los sembré y ahora venga la cosecha, ¿cierto?, delante de mí. Pero también ustedes, de su cosecha, de lo que ustedes sembraron con su propia mano, traerán delante de mí. Si se fijan, es el mismo principio. El Eterno siembra, también cosecha, somos su cosecha, pero también nosotros sembramos y también cosechamos. Y lo correcto es que si el Eterno hace así con nosotros, nosotros también hagamos con todo lo que poseemos delante de Él. Porque Él se alegra en salvarnos, en rescatarnos, en sembrarnos, en plantarnos en una tierra firme, darnos todo lo cuanto necesitamos. Pero de la misma manera, nosotros también de cuánto trabajamos y de cuánto proveemos, ¿cierto? De cuánto sembramos, también tenemos que alegrarnos con ello delante del Eterno, así como Él se alegra con nosotros. Estas fiestas, ¿cierto? Nos recuerdan nuestra conexión con el Eterno, no solamente un nivel como podemos verlo en Yom Kippur, un nivel íntimo, cercano, ¿cierto? En un nivel de pureza elevado, ¿cierto? Ante su presencia, sino que también en un nivel de regocijo, de alegría, en un nivel, ¿cierto? Festivo. Eh, Estar en la intimidad de Dios no significa solamente ir al lugar santísimo. Estar en la intimidad de Dios también significa que todos nuestros logros, todo lo que cosechamos en nuestra vida, todo lo cual vemos que es parte nuestra, propio de uno. Esto es mi trabajo, mi esfuerzo. Somos capaces también de compartirlo. Cosas que ganamos nosotros, que sentimos que son nuestras, con el Eterno, con Dios. Y alegrarnos con eso delante de Él. Porque realmente aquel que tiene algo, ¿cierto? Que cuida, que por lo que trabaja, no lo comparte con cualquiera. El Eterno nos está pidiendo, nos pide que lo compartamos con Él. Y no solo con Él, sino que recordemos, ¿cierto? Como dice la Escritura, no solamente diezmarás, ¿cierto? De lo que produce en el año tus campos, tu ganado, en tus ciudades, sino que también lo darás al levita, que no tiene herencia, al pobre, al forastero, ¿cierto? Al extranjero que viene por tu ciudad, por tu país, al huérfano, a la viuda, para que todos sean saciados, para que todos puedan bendecir, ¿cierto? El nombre del Eterno. ¿Por qué? Para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. ¿Por qué? Porque por toda obra que tu mano haga, así cuando bendices tú, ¿cierto? A tu prójimo, ellos bendicen el nombre del Eterno por lo que tu mano trabajó. Por lo tanto, de la misma manera el Eterno bendice nuestra obra de nuestras manos para que su nombre, ¿cierto? También sea exaltado y para que nuestro nombre también sea bien visto. Así que estas fiestas no solamente nos hablan sobre nuestra conexión, digamos, íntima con Dios. Alguien podría ver el tema del sacrificio del Mesías, cómo Él nos acercó, ¿cierto? Abrió una puerta al Padre, Baruch Hashem. Así es. Pero también, ¿cierto? Él nos permitió
nos abrió la puerta también de la bendición de la tierra. Nos abrió, ¿cierto? Porque ¿para qué nos sacó de Egipto? ¿Para qué nos liberó? ¿Para qué nos salvó? Para abrirnos, ¿cierto? Otra puerta. Para que del camino donde veníamos, ¿cierto? Y estábamos quizás perdidos en tinieblas, no solamente viéramos luz, sino que pudiésemos establecernos en un lugar. Y ese lugar, ¿cierto? Para nosotros que podríamos decir que es estar junto a Él, también para el Eterno no es solo un lugar metafórico, es un lugar físico también. Es un lugar, ¿cierto? Que tiene nombre, la tierra de Israel, ¿cierto? El pueblo de Israel tiene una tierra, y en esa tierra el Eterno quiere bendecir a su pueblo. Eh, y este principio también, que vemos, ¿cierto? De la bendición de la tierra, el Eterno también nos recuerda que debemos bendecir a otros y que la tierra también necesita su Shabbat, así como nosotros necesitamos Shabbat, también la tierra, así como Él cesó de su obra, contempló, ¿cierto? Y bendijo, ¿cierto? El día séptimo, nosotros también tenemos que hacer nuestra labor, nuestra obra, cesar, contemplar, ver lo que hemos hecho y bendecir también lo que hemos hecho y bendecir el nombre del Eterno, que nos dio todas las cosas. Y ahí, cierto, también es algo relevante que Pesaj dure, o esta fiesta de los panes sin levadura, 7 días también. Un número que se repite en el año de la remisión, en el Shabbat semanal. Un día, cierto, donde contemplamos toda la obra, todo lo que ha pasado hacia atrás. Y eso es lo que pasa también, cierto, en este día. Contemplamos todo lo que sucedió en Pesaj, en retrospectiva. Todo lo que el Eterno hizo, los milagros, las maravillas, lo que hicimos en la cena de Pesaj, recordar todo ese relato. Recordamos todo ello, pero también descansamos, ¿cierto? Cesamos de esa obra, de esa labor. Y que dure, ¿cierto? 7 significa también que se va a renovar. El Eterno en este tiempo también permite una renovación de las cosas, ¿cierto? El organismo, ¿cierto? Se purifica, se cambia al no ingerir masa. El organismo se pone, ¿cierto? Diferente. Empieza a contestar diferente por no adquirir ciertas cosas. De la misma manera nosotros también en nuestra vida espiritual debemos, ¿cierto? Eh, Enriquecernos no solo de lo exterior, de lo que alimenta, ¿cierto? Lo de afuera, sino también lo que alimenta el espíritu en estos días. Saber, ¿cierto? Que el pan de la aflicción lo hemos compartido todos. Por lo tanto, el pan de la abundancia también. Y allí, ¿cierto? El motivo también de por qué en estas fiestas se habla y se entregan en Pesaj, en Shavuot, en Sukkot, los Maaserot, los diezmos. Porque hemos compartido en la aflicción, salimos de Egipto todos, ¿cierto? Apresurados, compartimos el pan de la aflicción que fue el pan sin levadura. Pero ahora, en la abundancia, también compartimos nuestro pan en la abundancia. Así como partimos el pan, ¿cierto? En Pesaj, también en la abundancia del fruto de la tierra, de lo que Él nos ha dado, también debemos compartir. La retrospectiva, ¿cierto? A veces cuando las personas eh, trabajan, se esfuerzan y comen a lo mejor lo justo y lo necesario, lo poco significa que mucho acumulan. Una persona, por ejemplo, que no gasta mucho de lo que tiene, con el tiempo va a acumular mucho. Y de eso mucho, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esa gran cantidad que se acumula? Porque el pan, por ejemplo, nos da también ese reflejo. Pan sin levadura. Un pan que es delgado. Es poco, ¿cierto? Ahorramos esa levadura, esa masa. Y después todo eso que estamos ahorrando, por así decirlo, como una especie de crédito, de ahorro, mejor dicho. Eso que ahorramos, ¿en qué momento se gasta? ¿En qué momento, cierto, podemos gastarlo? Y bueno, la respuesta siempre ha estado ahí, ¿cierto? Debemos ayudarnos unos a otros. De todo, ¿cierto? Lo que las personas puedan, digamos, ahorrar, que puedan tener, que dentro de su esfuerzo, su aflicción, hayan decidido, ¿cierto? Vivir un momento a lo mejor afligidos, pero el día que tengan abundancia, compartirlo también con los demás. La Torá nos ordena esto.
en un sentido cierto de justicia hacia todo el pueblo, una justicia, digamos, social, la tzedaká, ¿cierto? Porque es correcto porque todos, ¿cierto? En este mundo hemos sufrido, todos estábamos muertos en delitos y pecados, nuestra condición era de esclavos, todos éramos esclavos, Israel sabe esto, todos éramos esclavos, todos, ¿cierto? Estábamos muertos en delito y pecado, dice Shaul, todos esclavos del pecado. Por lo tanto, cuando ya somos libres y vemos gente que todavía es esclava o que todavía es forastera, así como Israel fue forastero, extranjero, ¿cierto? En Egipto y lo hicieron sufrir. Y ahora que nosotros estamos bien y vemos extranjeros o forasteros que vienen también a nosotros, pues también tenemos que saber y identificarnos, ¿cierto? Con el sufrimiento de otros, con la aflicción de otros. No, no hay una alegría completa si hay otros también sufriendo. Y eso lo hicimos, ¿cierto? En la cena de Pesaj. Sacamos de nuestra copa una gota, ¿cierto? Por cada una de las plagas de las Makot, ¿cierto? Que azotaron a Egipto. ¿Por qué? Porque nuestra alegría no es completa si vemos realmente que para ser nosotros y tener libertad, todo el resto debe destruirse. Hay algo que a veces nosotros nos podemos dejar llevar, ¿cierto? Por las profecías de los últimos tiempos, de que todo el mundo está malo, que todo va a perecer y todo merece perecer. Pero en realidad hay un corazón de por qué eso no ha sucedido. Porque si eso tuviera que ser así, imagínese el Eterno, con todo lo que él ha visto y todo el clamor que llega ante él, de injusticia, de muerte, pecado, ¿por qué no lo ha hecho antes? Por su gran misericordia para otros. Estas fiestas nos ayudan a recordar realmente la misericordia, que los frutos que el Eterno nos ha dado, frutos del Espíritu, frutos de la tierra, los frutos son para compartirlos. Imagínese una persona que se comiera toda su cosecha. ¿De a dónde, cierto? No podría, o quizás tendría que repartirlo por mucho tiempo. Pero se pudriría. Esa es la verdad, ¿cierto? Entonces, el Eterno ha sido generoso con nosotros, nos ha dado mucho para que también compartamos. Estas son fiestas que tenemos que abrirnos, ¿cierto? También a otros, abrirnos a compartir de la bendición que el Eterno nos ha dado. La escritura dice, guardaréis la fiesta de los matzot, ¿cierto? Hagamatzot, de los panes sin levadura. 7 días comerás pan sin levadura como te he mandado en el tiempo señalado, en el mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto. Hay 3 eventos especiales que recordamos durante esta fecha que estamos viviendo. Una es, ¿cierto? El Pesaj. Pesaj nos recuerda la salvación, la liberación de Egipto. Somos salvos, ¿cierto? De Egipto, de su opresión. Somos salvos del pecado y de la esclavitud del pecado, de la ira de Dios, como dice Shaul, a través del Cordero que nos permitió, ¿cierto? Cenar de una manera diferente, de una manera con esperanza, que el Cordero significó, ¿cierto? La vida, escapar de la muerte que rondeaba, ¿cierto? Nuestra morada, que rodeaba nuestros corazones. Y cierto, como dice la escritura, he aquí el corbán, ¿cierto? El cordero de Pesaj que quita el pecado del mundo, dice Yohanan. Y Yeshua fue entregado en Pesaj como el cumplimiento también, así como el cordero salvó de la plaga, ¿cierto? De la muerte. Y permitió también al pueblo conectarse con Dios en una comida ritual, ceremonial, que conectó, ¿cierto? Y los reconectó con la fe de Abraham, Isaac, Jacob, la fe de sus padres, para saber quién era el que estaba abrigando y cubriendo sus vidas. Así también, ¿cierto? Y pasó de largo. Recordamos el otro símbolo de esta fiesta de Pesaj, son los panes sin levadura, la matzá, el pan de la aflicción o también llamado el pan de la santificación, ¿cierto? La matzá es un pan sin hametz, un pan, ¿cierto? Sin levadura. La palabra, ¿cierto? Hametz
podría asemejarse a la palabra hamutz, que significa algo agrio, algo como eh, con un sabor, ¿cierto? Difícil de tragar. El hametz, de hecho hay una otra expresión en el hebreo que es como ganar una oportunidad, así como por así decirlo, le matzah y le hametz. Como ganar una oportunidad es relacionado al verbo matzah. Y perder una oportunidad está relacionado con el verbo o con la palabra hametz. Entre ganar y perder una oportunidad. Esa es la diferencia en el fondo. La oportunidad está ahí. El pan está ahí. La oportunidad está. El punto es cómo aprovechamos, ¿cierto? La oportunidad. Si aprovechamos bien la oportunidad de Pesaj, que Él nos limpió, nos lavó, nos salvó, ¿cierto? De la muerte, del pecado, viviremos una vida con matzah, santificada, ¿cierto? Una vida sin levadura, sin orgullo en nuestros corazones. Pero también, es decir, aprovecharemos la oportunidad, pero también podríamos vivir, por así decirlo, el hametz o en el hametz, perdiendo oportunidad. Entonces, el sacrificio del Mesías podría servirnos, una, para aprovechar las oportunidades que el Eterno tiene y de que santificar nuestras vidas en esta fiesta, o también podría ser que habiendo un sacrificio, que habiendo sido liberados, desaprovechemos la oportunidad y volvamos al hametz, a la levadura de malicia, como dice Shaul, de maldad, podríamos volver atrás. Pero ¿qué nos dice la escritura? Que debemos dejar atrás toda la vieja levadura, toda la vieja masa, porque un poco de levadura, dice, leuda toda la masa. Pero Yeshua, nuestro cordero, nuestro corbán de Pesaj, ha sido sacrificado. La jactancia, dice Shaul, no es buena. Jactancia. ¿Qué es jactarse eso? Creerse más que el otro, superior, jactarse, inflarse sobre los demás. Hoy día sabemos de inflación. Inflarse sobre los demás. Eso no es bueno. ¿Y qué es lo que hace la levadura? Precisamente eso. O sea, podríamos tomar el sacrificio del Mesías para jactarnos nosotros de recibir este mensaje por sobre el resto, o podríamos realmente tomar la oportunidad, cada uno de nosotros, del sacrificio de Yeshua y del Cordero de Pesaj, ¿para qué? Para quitar esa vieja levadura y vivir ahora con sinceridad y verdad y honestidad, en santificación. Podríamos tomar la oportunidad, cada uno de nosotros, o desaprovecharla. Muchas veces las personas que apuntan mucho al dedo a otras personas están desaprovechando la oportunidad de trabajar sobre sí mismos. Porque prefieren ver, como dijo Yeshua, la paja en el ojo ajeno, antes que ver la viga en su propio ojo. Entonces lo importante, Pesaj, es saber aprovechar también este sacrificio del Mesías, del Cordero de Pesaj, para vivir de una manera diferente. Hemos limpiado nuestro organismo, hemos alivianado nuestra carga en estos días de panes sin levadura. ¿Para qué? Para realmente poder vivir como antes o como nuevas criaturas en la santificación que el Eterno nos llama. Dice, por tanto, celebremos la fiesta, no con el pan viejo leudado de malicia e iniquidad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Esto representa, ¿cierto?, que a través de la prueba, la aflicción y todo lo que hemos ganado hasta aquí, que valga la pena. Si hay algo que el Eterno quiere en nuestra vida es que nuestros sacrificios no sean vanos, así como tampoco vamos a poner y dejar en vano el sacrificio del Mesías. Si nosotros pasamos, ¿cierto?, a llevar el sacrificio del Mesías y no nos sirve, no nos aprovecha, pues también significa que nuestro sacrificio, lo que nosotros logramos también, trabajamos en vano. Como dijera la Escritura, si el Eterno no edifica la casa, en vano trabajan los constructores. Si de la mano del Eterno no hacemos las cosas, hoy que lo conocemos, hoy que tenemos fe que muná en Él, en vano, ¿cierto?, trabajaríamos. Y la idea es que por todo lo que hemos vivido, pasado en nuestra vida, de aquí mirando, ¿cierto?, hacia atrás, todo lo que nos ha traído hasta acá, que sea para aprovechar oportunidades y no, ¿cierto?, para perderlas. Que sea algo que valga la pena.
Qué triste, ¿cierto? Es cuando uno se esfuerza por algo, quizás mucho, y después pierde. Pero no porque alguien lo arrebate, sino por causa de uno mismo. Las cosas, las oportunidades. Por eso es importante santificarse y alinearse a la obediencia. Dice la escritura, recordaréis que Adonai vuestro Dios os ha llevado por todo el camino estos 40 años en el desierto, para humillaros, para probaros, para saber qué había en vuestro corazón, si guardaríais sus mandamientos o no. ¿Para qué somos probados? ¿Para qué tenemos que pasar muchas veces tantas cosas, aflicción en la vida? Pues para demostrar después si seremos capaces de llevar la carga o no. El sacrificio del Mesías no es algo liviano ni ligero, ¿cierto? Llevar la Torá del Mesías no es algo liviano ni ligero, aun cuando él lo dijera que es así. Por supuesto que tiene una perspectiva en que no es pesado, pero tampoco podemos menospreciarlo, ¿cierto? O decir que es algo que es para cualquiera y ya. No, porque ahí dice, lo llevó por el desierto para humillaros, dice, probaros y saber qué había en vuestro corazón si guardaréis sus mandamientos o no. Cuando uno lo pueden colocar en mayor responsabilidad es cuando ha demostrado que puede llevar la presión, es responsable, que no va a desistir, que va a seguir adelante, que aun cuando vengan muchas cosas se va a reponer, tiene resiliencia que se llama. En ese momento podemos decir, sí, guardará mis mandamientos, dice. Y el Eterno nos ha probado. Y quizás toda nuestra vida hacia atrás, antes de conocer al Señor, al Eterno fue en parte eso. Una prueba para ver si seríamos fieles o no. Imagínense llamar a gente que no será fiel a este camino, que de un día para otro se irá, lo dejará o quizás renegará de Dios. ¿Qué ganó con eso? No ganó nada. Perdió mucho. Y quizás cierto más de lo que cree. Pero en cambio, este camino, ¿cierto? De entrada a Dios, ¿cierto? Nos llama a que tenemos que nosotros buscar eh, realmente qué es lo que nuestra vida nos ha probado para ver si somos hoy capaces de llevar este camino o no. Pesaj nos recuerda eso. ¿Seremos o no? En medio de estas pruebas, de este pan de aflicción, de lo que hemos vivido, ¿seremos o no capaces de llevar su obediencia, sus mandamientos? Quizás la congregación, ¿cierto? De los hijos del Eterno, la iglesia, la eclesía de Israel y quizás de las naciones también, en esto esté con saldo en contra. Quizás la obediencia, la fe profunda que se profesa, quizás no va en la dirección, como ahí dice, para guardar su mandamiento, su voluntad. Por eso tenemos que tener cuidado, como dice Shaul, no es buena vuestra jactancia. No llenarnos mucho la boca, ¿cierto? De que hacemos esto y esto otro. Y realmente esforzarnos para hacer las cosas. Más importante que hablarlas. O que inflarlas, ¿cierto? A veces pasa eso, ¿no? Que uno o las personas quizás tendemos a inflar las cosas y exagerar un poco para quedar bien. Pero a veces es falso que eso ocurre o que eso se tiene. Y lo mejor es no inflar las cosas, sino trabajar por ellas. De eso se trata este camino. Y también recordar que en esta fecha, ¿cierto? Se dan las cosechas de la cebada, ¿cierto? Era la primera cosecha. Después, ¿cierto? O llegada la primavera. Y estos primeros frutos, ¿cierto? Tenían también que ser llevados delante de él. No solamente se diezmaba, sino que también se llevaban estos primeros frutos, una manera de dedicar, ¿cierto? Nuestro trabajo, la obra en nuestras manos y saber de quién vienen todas las cosas. Así como Yeshua también fue primicia de los que resucitaron en estos días, ¿cierto? Pero no fue o no sería el único, porque en su resurrección
todos, ¿cierto? Los que durmieron también se levantarían y se levantarán. Eso es lo que está prometido. La, el ciclo cierto es que Pesaj nos lleva a las panes sin levadura. La salvación de Pesaj nos tiene que llevar a la santificación en nuestra vida. Y eso nos tiene que llevar a vivir una vida resucitada, como una primicia. Y la primicia siempre es dedicada. Entonces, saber que en nuestro camino con Dios tenemos que también darle a Él primicias. ¿Qué es santificarse al final? Es eso. Apartar cosas de nosotros, ¿cierto? Para Él. En el caso del Mesías, ¿por qué se halló, digamos, por qué recibió todo el poder de la resurrección? Porque toda su vida fue una primicia. Por lo tanto, toda su vida también fue elevada y dedicada a Él y por lo tanto recibió la, toda la, digamos, la semilla de la vida de Dios, que es la vida, ¿cierto? Otra vida, una vida nueva, la resurrección. Y nosotros poquito a poquito, en diferentes áreas de nuestra vida, recibiremos, ¿cierto? También las primicias de la resurrección, cuando también, ¿cierto? Podamos dedicarnos a Él. Y saber que en nuestro camino tiene que estar la meta del Mesías, dedicar nuestra vida hacia Él. Cuando los israelitas salieron, ¿cierto? Los Bene Israel de Egipto, fueron llevados por un proceso de santificación. ¿A través de dónde? Del desierto. Un lugar no muy bueno, no muy amistoso, lleno de animales, ¿cierto? Peligrosos. De hecho, fueron pocos y contados con una mano los que entraron en la tierra. De toda esa generación que salió, que fueron, ¿cierto? Yehoshua y Caleb. Poco, sino nada, realmente. Imagínense que todo Israel fue pereciendo en el camino. Imagínense todos esos cientos de miles de personas, digamos, enterradas, ¿cierto? Bajo el suelo, en el camino que ellos tomaban. No era algo que quedara como invisible, sino que era posible ver todos los que quedaban en el camino. O sea, imagínense emprender un camino de salvación, de liberación, y que poco a poco todos van quedando atrás en el camino. Esas dificultades, ¿cierto? ¿A qué se debieron también? Porque el pueblo perdió la esperanza. Muy pronto perdieron esperanza. Añoraron lo que había atrás, la vieja levadura. Se quejaron, murmuraron y hablaron contra Moshe, contra el Eterno. Y realmente querían volver atrás. Se desanimaron, perdieron la esperanza. Uno de nuestros fundamentos de fe, ¿cierto? Es la emuná, la fe. Pero también es la esperanza, la tikvah, ¿cierto? La misericordia, justicia, la fe, la esperanza, el amor. Principios que tenemos que practicar si queremos llegar hasta la meta. Pero ellos perdieron la esperanza. Y cuando perdieron la esperanza de que vendría algo mejor, se quejaron, murmuraron, hablaron mal y perecieron. Pero en el camino, como les decía, muchos quedaron atrás. ¿Y sabe qué? No solamente quedaron atrás, sino que se podía ver cómo quedaban atrás. Esto podía ser muy fuerte, ¿no? Realmente en ese tiempo. Era un lugar realmente difícil, el desierto. El lugar donde caminaron con Dios era un lugar no fácil, difícil. Aún así, el Eterno los cuidó, los libró, los protegió, les dio cobertura de día y de noche. Pero no los sacó de ese lugar. Es como lo que dijera Yeshua, te pido que no que los saques del mundo, sino que los guardes. No que los saques del desierto, sino que los guardes, como al pueblo de Israel. Lo hiciste con ellos. Porque viviremos cosas difíciles como creyentes. Veremos ciertos desiertos. Veremos tierras áridas. Veremos gente que queda atrás. Veremos cosas peligrosas en estos días, ¿cierto? Veremos quizás muchas cosas. Pero nuestra fe, nuestra esperanza no puede decaer. Es fácil perderse en un desierto. Porque prácticamente donde uno mira parece que fuera todo igual. Y al cierto tiempo
no se sabe si para qué dirección uno iba caminando. Es un lugar, ¿cierto? Engañoso, difícil, donde uno puede fácilmente desorientarse. Y esa es la vida, ese es el mundo. Aunque no lo creamos, ¿cierto? Que fuera tan así, a veces no parece, pero sí. El mundo es un camino, un desierto que es necesario pasar también para llegar a la meta. Y ese desánimo que sufrió el pueblo, lamentablemente, eh, lo hundió a muchos de ellos y no les permitió que pelearan, que lucharan por lo suyo, que tuvieran valentía, ¿cierto? Y prefirieron ellos quedarse atrás. Si hay algo que también tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros es que precisamente nuestro espíritu, nuestra alma, o como que queramos, ¿cierto? Nuestra mente, en otra terminología, nuestro corazón, nuestros pensamientos, que todo se alinee a la voluntad del Eterno donde tenemos que ir. A veces podemos estar ya en marcha, como el pueblo de Israel le pasó, ya estaba en marcha la tierra prometida, pero faltó solo que un pensamiento, ¿cierto?, de su corazón estuviera débil para que todo ese camino que había recorrido no sirviera para llegar a la meta. Es importante en estos días de Pesaj, de Matzot, que podamos, ¿cierto?, también purificar nuestros corazones, así como la purificamos del pecado, porque precisamente cuando estamos desanimados, tristes, solos quizás, o quizás con pensamientos eh, de malicia, ¿cierto?, que queremos hacer cosas que no debemos, etcétera, que todo eso pueda ser purificado y limpiado en estos días. ¿Por qué? Porque es fácil. Aun cuando emprendemos el camino y el viaje y quizás estemos a punto de llegar, quedarse atrás. Puede ser una opción. Y a veces no lo creemos, por eso tenemos que esforzarnos, que nuestro corazón se llene de ánimo, de esperanza. Como dice la escritura, hay un proverbio que tenemos publicado en nuestro Facebook, también dice, la esperanza que demora enferma el corazón. Porque realmente hay una esperanza que se puede tardar y tardar y tardar y va afectando al corazón. Por eso nuestra esperanza tiene que estar puesta también en el Eterno, nuestros ojos en Él, no en algo que va a llegar demasiado lejos. Nuestra esperanza es que Él, en cada cosa que hacemos día a día, nos ayuda, nos sostiene. Cada día. Porque si ponemos la esperanza en que Él me dará tal cosa el día de mañana y si no llegó, hasta ahí se acaba la esperanza. Hasta ahí llegó. Y usted sentirá que fue en vano. Pero si su esperanza está puesta en que cada cosa que hace, hoy día, ¿cierto? Hoy es en el nombre del Eterno y Él nos va dando pequeñas victorias, ¿cierto? Cada día esa esperanza se fortalece. Y no, y no, y no, y no, y no demora. Y esa esperanza alimentará todavía la esperanza de la resurrección, de que vendrá el Mashiach pronto, ¿cierto? Y que llegará ese día. ¿Por qué sabemos eso? Porque cada día Él está conmigo. Cada día una primicia. Cada día Él levanta, ¿cierto?, una primicia, planta una semilla en nuestros corazones y nos lleva hacia adelante. Nos lleva, ¿cierto?, a poder ser ofrecido ante Él. Cada día debemos presentar esa ofrenda. Y presentar esa ofrenda depende de nosotros, como lo hacemos con el Homer. Esa ofrenda es nuestra esperanza diaria, nuestra emuná, nuestra confianza en Él. Sabemos que llegará el día donde confiamos en Él. Y en el día de Shabbat se recibió la Torá. Como dice ahí la escritura, y los probé ahí y los humillé para saber si podrían aguantar, ¿cierto?, en sus corazones todo esto y recibirían y guardarían mis mandamientos. Por eso es que cada día, ¿cierto?, hay una esperanza, hay una semilla que se ofrece y que Él coloca en nosotros y que es contada y vale. Cada día vale. Cada cosa que hacemos en su nombre vale. Y sumará hasta el día postrero, ¿cierto?, donde Él nos entregará lo que Él nos prometió. Pero para ello tenemos que esforzarnos día tras día. Estas enseñanzas, ¿cierto?, nos recuerdan la naturaleza de nuestra fe y nuestro caminar en el Eterno. Tenemos que caminar de esta forma, de una forma medida, controlada, digamos así, día a día. No con
no poniendo nuestros ojos tan lejos, de tal forma que no lleguemos, sino de ponerlos tan cerca en Dios, que aún lo más lejano nos parezca como algo cercano, pronto de llegar. Pero para eso tenemos que poner nuestra esperanza, nuestra fe y nuestros ojos en Él de una manera cercana. ¿Ok? Porque si no, se hace difícil. Nos secamos, nos cuesta, ¿cierto?, seguir adelante. Y una de las primicias de la escritura fue el Ruach HaKodesh, porque el Ruach, ¿cierto?, es el que, como leímos ahí, estuvo sobre el siervo de Dios, sobre el Mashiach, y le dio todo cuanto necesitó. Si era sabiduría, si era inteligencia, si era paz, si era mansedumbre, si era todo, conocimiento. Ahí estaba Él para otorgar, ¿cierto?, cada cosa que se necesitaba, cada primicia, cada fruto. Por eso buscar el Eterno a través de su Ruach HaKodesh para sentir que cada día, ¿cierto?, vamos recibiendo de Él, es de vital importancia en nuestra vida de fe. El propósito de esto, ¿cierto?, es la resurrección, finalmente. Esperamos y aguardamos, ¿cierto?, la resurrección del Mesías. Esperamos en Él. Aquellos que lo conocieron, que vieron, ¿cierto?, su día a día, el esfuerzo de cada día del Mashiach, de enseñar, de exhortar, de confrontar la hipocresía, de hablarle al pueblo, de hablar las palabras de Dios, de compartir con ellos día tras día. Confirmaron en sus corazones esa fe diaria, poco a poco, que Él era el Mashiach, que Él sí resucitaría. Y resucitó y creyeron. Pero alguien que no hubiese escuchado nunca de Él, que no lo hubiese acompañado, ¿creería así como así? Difícil. Por eso es que nuestro caminar tiene que ser como caminar sus talmidim. Cada día confiando en Él, cada día siguiendo sus palabras, para que cada día haya menos lugar a dudas, ¿cierto? Y que cada día el Eterno sepa con mayor claridad que en ellos pondré mis mandamientos. Y ellos sí obedecerán mi voz y mis caminos, como mi Hijo amado en quien me complací, Yeshua. Entonces, sigamos esforzándonos en este camino del Homer hasta Shavuot, día a día, cada día cuenta. Nuestra esperanza cercana en Dios nos ayuda a conectar a la esperanza más lejana, ¿cierto? Pero como si estuviera aquí, cerca. Así que, amados, quería compartirles este mensaje. Que el Eterno pueda llenar nuestras vidas. Que el Eterno nos dé su buena palabra siempre, hoy en todo tiempo. Y que nuestros ojos, ¿cierto?, puedan ver y contemplar el reino del Hijo de David, del Mashiach, Yeshua, ¿cierto?, en todo su esplendor. Que Dios les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Y también un feliz término, ¿cierto?, de la fiesta de Hagamatzot. Y nos vemos también ahí y sigamos adelante hacia Shavuot. Que Dios les bendiga a todos. Shalom.